yo con cierta preocupación veo que el Frente Amplio y el gobierno, sobre todo, tiene un problema que yo le doy nombre. Tiene el síndrome de no saber festejar los goles. Nosotros tenemos un logro que es significativo, que hay que poner en conocimiento a la población, pero a nosotros nos parece, tenemos una actitud de, bueno, eso es lo que teníamos que hacer, lo hacemos y cambiamos la agenda, o nos cambian la agenda. Pero no tenemos esa capacidad de festejar el gol, por decirlo de alguna manera, entendible, de grandes cosas que cambian de forma estructural. Ahora, eso tiene una explicación, a mi entender, es que algunas cosas para nosotros están fallando. Y ¿tú crees que no ha logrado manejar la agenda el gobierno? Es decir, hacer como tú decís, de repente conseguir algo, pero no lograr mantener que ese tema sea el que esté en la agenda y no que le impongan otro. Ese ha sido uno de las grandes ¿Y eso es un problema de comunicación o un problema de que no lo sabe mantener en agenda? Yo creo que es un problema de timing. Cuando digo timing es el manejo de los tiempos. Y acá hay responsabilidades compartidas. Es el gobierno y es la fuerza política. Porque yo me hago una pregunta. El gobierno gobierna y ejecuta políticas públicas. ¿Y quién tiene que defender al gobierno y esas políticas públicas implementadas? ¿El gobierno? Yo creo no necesariamente, obviamente que tiene tareas para cumplir, pero creo que la fuerza política está para eso. Yo creo que a nivel de estructura, el Frente Amplio, de alguna manera, y esto puede ser polémico, ha quedado obsoleta, o está quedando obsoleta. Obsoleta significa que yo reniegue de la estructura Frente Amplio, de la que me siento totalmente parte, no. Creo que las estructuras y la política y los partidos y los sectores tienen que ir acompasando los tiempos históricos. Si nosotros no cambiamos determinadas estructuras que no están dando respuesta, en realidad nosotros estamos teniendo una actitud reaccionaria ante el cambio. Nosotros queremos cambiar, pero hay una estructura que reacciona a que no hay que cambiar nada. Y yo creo que hay que cambiar mucho. Por ejemplo... Ahora esto se parece a lo que lo llevó a la derrota en la última elección anterior, lo que tú estás planteando. Es decir, ese alejamiento o esa falta de comunicación de los logros, en definitiva. Yo creo que... ¿O es diferente? Es diferente, pero en parte lo integra. Es diferente en el sentido de que, a mi entender, es estructural. Es estructural. Y acá nosotros lo que tenemos que pensar... ¿Es de cabeza para vos? ¿Cómo? ¿Es de cabeza? ¿De cabeza? Es decir, de que hay que cambiar la cabeza de quienes están dirigiendo yo creo que hay que cambiar la fuerza cabeza, política. La cabeza, pero no hay que cambiar las personas, porque no se inventan dirigentes. Lo que tienen que tener una mentalidad muy abierta son los dirigentes, sobre todo, porque tienen mayor responsabilidad, y también los militantes de base. Porque nosotros no podemos quedarnos en la acción concreta, cotidiana, del hoy. Nosotros lo que tenemos que hacer es construir una perspectiva de lo que hoy decía, de generar las condiciones y el relato y la explicación de que comienza un segundo ciclo frente amplista. Ahora, para que el segundo ciclo frente amplista exista, tiene que tener un relato y tiene que tener una estrategia de largo plazo, porque si no estamos resolviendo los temas según el corto plazo. Nosotros tenemos que tener, y tanto el gobierno como la fuerza política Frente Amplio,
tiene que tener una mirada, a mi entender, mucho más estratégica, que nos posicione en los próximos 5 años, en los próximos 10 años y en los próximos cantidad de años. Porque en realidad nosotros, como Frente Amplio, no tenemos una visión de que el gobierno solamente, la fuerza política solamente disputa gobierno, ¿sí? Puntualmente. Nosotros estamos, históricamente está documentado, es una concepción que nosotros militamos para una acción permanente y además entendemos que el Frente Amplio es la fuerza política, la única fuerza política que le va a dar la respuesta adecuada al Uruguay para mejorar la calidad de su gente, de nuestra gente. Por lo tanto, a mi entender, nosotros tenemos que tener cambios en el relato, tenemos que tener una visión de más largo plazo y no la acción por la acción en sí misma y el cortoplacismo. Creo que tenemos que tener, y reitero, esa visión de tener una mirada mucho más estratégica. Tenemos que atender, por ejemplo, el tema de nuestra juventud. Nuestra juventud hoy, según determinados estudios, 1/3 de la juventud le da lo mismo si lo gobierna si está bajo un sistema democrático o un sistema totalitarista, en el sentido de que valoran que si el sistema totalitarista resuelve los problemas, determinados problemas, trabajo, salario y seguridad, le da lo mismo a que sea un sistema democrático. Y eso es peligroso. En el año de nosotros estamos festejando los 40 años de democracia ininterrumpida, que nos rajamos la vestidura de que Uruguay es uno de los países más democráticos y con mayor democracia. Tener esos datos en nuestra juventud es para alarmarnos, y no solo alcanza con alarmarse. Lo que hay que hacer es tomar acciones para revertir esas tendencias que se dan, ¿verdad? Porque otros países en el mundo han tomado ese camino, que determinados sistemas totalitarios aseguran, vulnerando determinadas cosas, como por ejemplo los derechos humanos, seguridad. Ahora, ¿eso es el camino? Plantea, por ejemplo, lo de Bukele. Exacto. Ese es un ejemplo. Lo cual, por ejemplo, no te quedó muy clara seguramente la explicación que dio Orsi. No, a mí me quedó claro. Yo creo que Yamandú, cuando lo planteó como un fenómeno, como existe. Determinados fenómenos se puede estar en las antípodas, pero que el fenómeno existe y que hay que estudiarlo desde el punto de vista político, social. Pero que no te gustaría que se aplicara en Uruguay. ¿Cómo? Que no te gustaría que se aplicara en Uruguay. No, yo creo que no. Yo creo que eso es ese es un sistema para mí de corto plazo. No lo va a soportar Bukele ni la población de Bukele, más allá de determinadas aprobaciones circunstanciales que se está dando. Pero todo esto que estamos hablando también... Mucho menos en Uruguay. Claro, todo esto que estamos hablando tiene que ver también un poco con lo que ha venido pasando en el resto de América también, ¿no? O sea, el resultado de Chile, la asunción de Milei en Argentina, que cambian, o sea, una persona que viene totalmente de afuera de la política y viene por el desgaste de la clase política misma, ¿no? Que deja los espacios porque no supo de repente responder a esto que tú planteas, ¿no? O sea, qué es lo que quiere la juventud, porque más allá de que hay personas de mediana edad y mayor que también los votan, pero uno se nota que la juventud es la que más empuja, por ejemplo, a este tipo de líderes, ¿no? Entonces, capaz que, como tú decís, habría que estudiar qué es lo que pasa, qué es lo que quiere la juventud
o qué es lo que busca la juventud que los dirigentes políticos no son capaces de darle. Exacto. Yo creo que en la medida que los sistemas democráticos no puedan resolver en el mediano plazo temas como empleo, temas como salarios dignos, temas como vivienda digna y seguridad, yo creo que el sistema democrático en Uruguay y en el mundo pueden estar interpelados, están interpelados de hecho. Pero el tema si es que no, cuando hablamos de empleo, ¿hablamos sí. de las históricas 8 horas o hablamos de que ahora hay que cuando uno escucha a la muchachada de estos tiempos, es como que más tiempo de ocio, más tiempo de libertad para hacer otras cosas, para disfrutar de la vida y lo justo y necesario para trabajar. Y de repente nosotros somos generaciones que nos dedicamos mucho más tiempo al trabajo que al resto de disfrutar la vida. Sí. Hay una concepción muy diferente que de repente capaz que para nosotros se nos hace difícil poder hacer ese clic. Sí, la respuesta a eso es la siguiente, a mi entender, y no digo nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos ante un cambio civilizatorio demasiado rápido para algunos, para interpretarlo y comprenderlo. Estamos algunos que ya estamos promediando los 50 años, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para interpretar determinados fenómenos, ¿verdad? Y sin irme de tema, lo hablábamos fuera de cámara, el tema del fenómeno de las redes sociales, que tiene mucha vinculación con la política también. ¿Cómo hacía yo cuando empecé a militar y cuando me formaba? Teníamos un boletín partidario, sectorial, había una editorial, lo leíamos, estábamos de acuerdo en casi toda su totalidad, en aquellos puntos que eran un poquito para discutir, lo discutíamos, hacíamos síntesis y ya está. Pero había, a mi entender, me puedo equivocar, un pensamiento colectivo, en el sentido de que esa editorial era discutida, podíamos tener muchísimos matices, pero en base a ese intercambio, que me acuerdo nos reuníamos semanalmente en la agrupación en aquellos años, ¿verdad? Yo estoy hablando de fines de los 90, principios de los 2000, así que algún año ha pasado, pero había un pensamiento colectivo y una síntesis colectiva. Entonces yo tenía no solamente mi visión, mi análisis y mi conclusión, sino una conclusión colectiva. Ahora con las redes sociales cada individuo escribe su propia editorial y cada vez discute con menos pares. Y eso pasa, yo creo que en todos los partidos políticos. Pasa en el Frente Amplio. Cada vez hay menos pensamiento colectivo en las bases, en los sectores, porque cada vez es más fácil intercambiar a veces en un grupo de WhatsApp que reunirse y problematizar una situación. Entonces, eso es un cambio civilizatorio. Y después el fenómeno de la juventud y el fenómeno del trabajo que tú me preguntabas anteriormente, pues el mundo lo está discutiendo, ¿verdad? Hay algunos países que están discutiendo su sistema y hay algunos que lo tienen aplicado de reducir el horario laboral, el horario de trabajo, de 8 a 6. Por lo tanto, me parece que establecer que el horario tiene que ser de 8 horas es un dogma. ¿Quién dice que hay que trabajar 8 horas? Quizás sea posible reducir la carga horaria en los trabajos sin que eso vaya en contra de la producción o de la productividad de la empresa, de la industria o donde se desarrolle la actividad. Es posible. Ahora, yo lo que iba era a los sistemas totalitaristas que son seductores. Y son seductores, a mi entender, porque son antisistemas.
normalmente quien está planteando ese tipo de planteos. Y el antisistema nunca ha estado en el sistema, por lo tanto te plantea cosas que yo creo que en el fondo saben que son impracticables, que son inviables, pero que en la retórica, en la dialéctica y en el decir son seductores. Entonces de ahí es cuando yo digo que cuando los sistemas democráticos no pueden atender temas como los que mencionaba, de seguridad, de trabajo, de salario, de vivienda, bueno, obviamente para gente que no, cuando digo gente, digo jóvenes, que no han vivido otras experiencias totalitarias, vean con determinada simpatía ciertos fenómenos, ¿verdad? Bueno, esos fenómenos se están dando en el mundo, se están dando en Latinoamérica, se están dando en Europa, se están dando en otros lados. Por lo tanto, vuelvo a lo que tú me preguntabas de lo que yo interpreté que había dicho Yamandú. A ese fenómeno hay que estudiarlo, pero hay que estudiarlo para comprenderlo, no para repetirlo. Entiendo yo que fue lo que dijo Yamandú y que yo pienso, hay que estudiarlo. Por lo tanto, el sistema de partido en el Uruguay tiene que repensarse, tiene que repensarse para encontrar las soluciones que en algunos casos son alarmantes. Yo hoy mencionaba el sistema carcelario. Uruguay no se puede dar el lujo porque me parece que como país pone en cuestión la viabilidad como tal de en pocos años de pasar de 8.000 privados de libertad a 16.000. No hay sociedad que aguante. No hay sociedad que aguante bolsones importantes de nuestra población que están quedando totalmente excluidos de la sociedad. Y muchas veces no nos damos cuenta que eso existe y está en determinados barrios porque no interactúan esos barrios con el resto de las comunidades, con el resto de la sociedad, con el resto de los pueblos. Entonces me parece que ahí nosotros tenemos que involucrar mucho y ser ingeniosos, sobre todo, ¿no? Muy, muy ingeniosos. Y tratar de ver a determinados fenómenos en su mayor profundidad. Como por ejemplo, últimamente, en las últimas semanas, fue muy polémico, discutido el convenio marco del INISA con el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que 20 o 30 gurises que han tenido problemas con la justicia, las buenas normas, y por eso están en el INISA. Pero vos sabés que el mayor problema se daba dentro del propio frente. Claro, y a eso me refería a los problemas que estamos teniendo, de falta de comprensión. Y yo no estoy culpando. Pero a eso también te referís cuando hablas de que... Estoy hablando de eso. ¿De lo obsoleto? Estoy hablando de la falta de discusión, que los ámbitos quedan obsoletos porque no hay discusión profunda. En realidad los ámbitos no tienen el problema es el contenido. Y si no hay una discusión, no hay comprensión. Y ahí hay distintas responsabilidades. El gobierno es responsable, los dirigentes son responsables, y en otro tercer plano, en otro tercer nivel, también los militantes de base. Porque creo que nosotros, y yo me incluyo en ese problema muchas veces, nos quedamos como en la cómoda de decir, bueno, esto que hizo el gobierno y que está siendo fuertemente cuestionado, que yo lo valoro como algo positivo, pero tengo a la mitad de los militantes de Frente Amplista desconforme. Yo no me puedo quedar cómodamente diciendo, bueno, no tienen la capacidad de entender. Bueno, si no lo entienden, mala suerte. No, yo tengo que ir a esos compañeros Frente Amplistas a convencerlo o a intentar convencerlo y darle todos los elementos de información para que puedan interpretar, porque muchas veces lo
Lo que es necesario es la información y el debate en base a esa información. Yo pongo ese ejemplo. Estamos hablando de 20 o 30 gurises de INISA que van a formarse en las Fuerzas Armadas, o sea, en las Fuerzas Armadas le van a dar herramientas para que cuando salgan de la institución tengan herramientas para valerse de futuro. Y no veo ningún problema que sean las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, porque me parece que seguimos con una cantaleta de que los milicos adentro de los cuarteles, ¿no? Por determinadas cosas que no son caras. Por supuesto que no son caros. El tema de los derechos humanos, el tema de los desaparecidos, el tema sin resolverse de los desaparecidos. Ahora, eso no tiene absolutamente nada que ver, después de 40 años de restauración democrática, de que las Fuerzas Armadas tienen que estar cada vez más involucradas con la sociedad y la sociedad cada vez tiene que estar más involucrada con las Fuerzas Armadas, que de hecho lo están, que de hecho me consta que lo están, y de hecho me consta también que hay una actitud de las Fuerzas Armadas, y en el interior lo conocemos, que están empapadas en las cuestiones sociales de sus comunidades. Y no solamente cuando hay una emergencia climática, no solamente cuando hay una inundación, no solamente cuando hay alguna turbonada, no, hay que ir y hay que verlo. ¿Cómo está el cuartel? Por ejemplo, el batallón número 5, en algunas tardes, donde hay personal subalterno ayudando a gurises con equinoterapia, y ahí están los gurises, las familias tomando mate, y el parque está lleno de vecinos y de ciudadanía, entre otras cosas, porque seguramente me quede corto, además de las decenas o centenas de intervenciones que tiene. Ahora, cuando vos planteas esto dentro del Frente Amplio, cuando en la charla mano a mano con tu compañero, sí, ¿tenés devolución? Se dan en debates cuando se dan las oportunidades. Yo siempre intento tener estos mensajes provocativos, por decirlo de alguna manera. Porque hablar así, digamos, te escucho y me viene a la cabeza muchas veces lo que pensaba el viejo Pepe, ¿no? O sea, Pepe estaba más cerca de todo esto que vos estás planteando, de lo que se oponía, ¿no? De los que se oponen a estas cosas, ¿no? Inclusive de lo más álgido, que es el tema de los detenidos desaparecidos, que Pepe en algún momento te planteó, bueno, hay que ir pensando en algún momento en dar vuelta a la página y buscar la forma de llegar a un consenso para entre toda la sociedad buscar la paz social o lo que sea, bueno, ponerle el nombre que sea, pero que en definitiva no se puede seguir de por vida, que cuando no estemos lo que nos enfrentamos, que la sociedad pueda convivir. Pero bueno, no sé cuánta distancia hay de ese planteo a este acercamiento mínimo, pero un acercamiento al fin, de un pensamiento como el que vos tenés, que ahí lo tienen también otra gente dentro del Frente Amplio, ¿no? Sí, claro. Yo con Pepe en algunas cuestiones coincidía de pe a pa, y en algunas cuestiones, como Pepe sí, era polémico, quizás no tanto. Yo entiendo que en el Frente Amplio en algún momento algo pasó, de que no olvidamos que nuestros fundadores y líderes naturales en una primera época del Frente Amplio del 71, del 84, eran militares. ¿O acaso nos olvidamos del general Sereni, de Licandro? Y me quedo corto, solamente por nombrar dos referentes fuertes.
Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. De hecho, yo tengo muy buen vínculo con determinados oficiales, con el personal subalterno, y me dicen, si yo soy más chico que vos, lo que sé es lo que leí, lo que sé es lo que me comentaron. Por lo tanto, yo no puedo tener de rehén al grueso del recurso humano militar que hoy está en funciones, cuando no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en el periodo de facto. No tengo que cargarle con esa mochila. Creo que no soy el que inventa ese término, ese concepto. A mí me parece que Uruguay no se puede dar el lujo de tener fuerzas armadas totalmente divorciadas, separadas y en compartimentos estancos que el resto de la sociedad. Al contrario. Nosotros, la sociedad toda, tiene que involucrarse. De hecho, la ley orgánica militar y la de seguridad nacional establece que la defensa nos corresponde a todos los uruguayos. Entonces, a mí me parece que esos son de los temas que, bueno, en algún momento lo laudaremos en el Frente Amplio, o no, pero son de esos temas interesantes que a mi entender no es el único, pero uno de los tantos temas interesantes que el Frente Amplio tiene que discutir, lo viene de hecho discutiendo. Lo que no logramos es tener síntesis, quizás nunca lo logremos, porque se puede tener síntesis política sobre temas y que los matices se mantengan. Lo que tiene que haber síntesis adecuado por ejemplo, en esta materia, para avanzar, porque cuando no hay síntesis política no se avanza en determinados temas.